¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bueno, como parte de los acuerdos que tuvimos en la junta previa, vamos a ver un tema de capacitación para poder todos tratar de homologar conceptos y en un momento dado enriquecer, en este caso, lo que vendría siendo la unidad de entrenamiento. Como tal, todos sabemos que la unidad de entrenamiento es la sesión o clase, como también se le conoce, y es la unidad fundamental de la programación. En ella se aplica el proceso de enseñanza y aprendizaje del entrenamiento. Asimismo, también debemos entender que la unidad de entrenamiento se le deben de considerar algunas cuestiones que son imprescindibles. Entre ellas son los principios, algunos principios del entrenamiento, como son el principio de sistematización. Esto significa que tiene que haber una correlación entre unidades de entrenamiento y entre microciclos. El principio ondulatorio de las cargas, si bien es cierto, los objetivos están ya trazados, también debemos atender precisamente a la parte del aumento progresivo de las cargas. El principio de supercompensación, que es uno de los más importantes, en donde también debemos de considerar los momentos de recuperación del atleta y en un momento dado, antes, previo a una competición, también considerarlo para poder bajar y reducir el trabajo, ya que recordemos que el boxeador trabaja con el efecto residual. También debemos atender al principio de lo general y lo especial, asimismo también hacer mención muy clara, ya que pues en la parte en donde nosotros hemos tenido injerencia, nos hemos dado cuenta que de repente hay alguna confusión en cuanto a lo general y lo específico. Afortunadamente, nosotros debemos de dominar esta parte y hacerlo sabedor a los alumnos qué es la parte general y qué es la parte especial. También uno de los principios infravalorados, pero que su servidor siempre ha considerado, es el principio de la participación activa y consciente. Este principio nos habla acerca de que el atleta, en este caso el alumno, debe estar consciente de lo que está realizando, por qué y para qué. Asimismo, también tener una conciencia de los gestos motores, de qué músculos se ven involucrados y qué paquetes musculares se están estresando a la hora de llevar la actividad física. Esto nos va a garantizar una mejora del aprendizaje y también una mejora del rendimiento. Uno de los que más debemos de tener en consideración es el principio de variabilidad. Este principio va a contemplar toda la parte creativa que tenemos nosotros como entrenadores. Buscar atender a los objetivos, pero no volvernos una clase monótona o no volver una clase en donde exista una fatiga de la psique o, en su defecto, que sea aburrida. Lo que yo propongo siempre es, en base al objetivo, buscar las estrategias pedagógicas para poder hacer que el alumno se mantenga atento, concentrado en la actividad y sobre todo que vaya mejorando y aprendiendo. Esos serían algunos de los más importantes, o como menciono yo, imprescindibles que debe haber dentro de la unidad de entrenamiento o que nosotros debemos considerar para poder estructurar la unidad de entrenamiento. Los objetivos a cumplir generalmente son dos. Uno es técnico-táctico y el otro es sobre capacidades físicas. Nosotros, en la primera propuesta que habíamos hecho, habíamos contemplado hacer 2 unidades de entrenamiento buscando dosificar las 3 horas que están los alumnos con nosotros. Por su parte, 90 minutos, trabajar la parte técnico-táctica y por su otra parte, trabajar la parte de desarrollo de las capacidades físicas. Afortunadamente tenemos la libertad de poder manipular esas 3 horas con el único fin de poder alcanzar los objetivos ya trazados en el plan estructural de la enseñanza de boxeo y también podemos nosotros utilizar el tiempo a beneficio conforme a a los componentes de la carga. Ahorita vamos a entrar más en tema en ese sentido. Entonces, bueno, como estructura debemos de cumplir 2 objetivos, uno técnico-táctico y otro de capacidades físicas. Como mencionaba yo, los componentes de la carga también son parte estructural de la unidad de entrenamiento. En este caso vamos a hablar de 3. El volumen, que en este caso sería el tiempo global que va a tener la unidad de entrenamiento, y la parte de la intensidad. Vamos a buscar, obviamente, dependiendo del tipo de microciclo que vayamos a atender, qué tipo de intensidad va a trabajar, baja, media o alta. Recordemos también que en un momento dado vamos a tratar de estimular la parte supramáxima, toda vez que está comprobado que la parte supramáxima tiene mucho que ver con los factores que se pueden dar en competencia. Y bueno, la parte de la densidad.
De repente nos hemos encontrado, dependiendo de la metodología, que algunos alteran la parte cuantitativa del entrenamiento. En lo particular, me gustaría que no alteráramos los tiempos de descanso y que sobre todo atendiéramos a estructurar el desarrollo de los contenidos por medio de rounds, 3 minutos de trabajo por 1 de recuperación. Esto nos va a ayudar pues a 2 cosas. La primera y la más importante, a las adaptaciones, en este caso metabólicas de los tiempos, y también nos va a ayudar a que el atleta vaya considerando y vaya dosificando su energía durante el tiempo establecido. De repente, si alteramos esto, pues obviamente va a haber un factor que tiene que ver con el principio de la adaptabilidad y ese se va a ver alterado y probablemente merme o afecte en la parte competitiva. Bueno, antes que nada, también debemos de recordar que nuestro microciclo va a ser contemplado de 6 días, lunes a sábado. Esto también es muy importante, ya que esto nos va a ayudar a interpretar de mejor manera la unidad de entrenamiento, ya que desde el concepto, desde el objetivo, vamos a poder nosotros identificar o saber de qué manera o de qué forma se va desglosando la unidad de entrenamiento. Como yo menciono, las fases de la técnica son el desarrollo, mejoramiento, perfeccionamiento y pulimiento. El desarrollo, como bien lo sabemos, es ese momento en donde el atleta tiene esta parte introductoria, en donde va a saber, como les menciono, de qué va el gesto motor, cómo se llama, qué músculos se ven involucrados en el gesto deportivo, y va a tener esta parte de captación. Va a tener esta introducción y va a empezar a desarrollarlo. Posteriormente, ya que lo sabe y es consciente, y en un momento dado sabe de qué se trata la tarea, va a buscar el mejoramiento. Posteriormente, ya teniendo estos factores ya consolidados, podremos hablar acerca del perfeccionamiento. Y la última etapa es buscar la parte motriz efectiva, o sea, la parte de la técnica, pero en un estado de fatiga. Eso se le denomina pulimiento. Estos son las cuatro fases que nosotros vamos a atender y que vamos a implementar en nuestra unidad de entrenamiento. Entonces, si yo veo que el título dice desarrollo de las capacidades físicas con predominio a la fuerza, por ejemplo, entonces yo voy a entender que desarrollo me está hablando de gente de iniciación, particularmente, en donde muy probablemente voy a tener en consideración un microciclo de introducción o de adaptación y posteriormente voy a ir aumentando las cargas. Pero si por el contrario, si yo veo una unidad de entrenamiento en donde me dice mejoramiento o perfeccionamiento de los golpes rectos, yo ya voy a dar por hecho que el boxeador ya tiene elementos estructurales de la técnica, o sea, que ya tiene un conocimiento, tal vez no profundo, pero que ya sabe perfectamente de qué va a ir la tarea y que la puede realizar con diferentes variables, tanto de intensidad como de complejidad. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a la interpretación de la unidad de entrenamiento. Bien, nada más como para hacer un pequeño refresh en cuanto a las capacidades físicas condicionales, pues bueno, vamos a hablar acerca de las tres más importantes. La fuerza va a ser la madre de las capacidades como tal, resistencia y velocidad, que como tal en su manifestación, recordemos que es rapidez. Y vamos a tener eh, algunas auxiliares, en este caso la coordinación y la flexoelasticidad. ¿Por qué menciono yo que son auxiliares? Porque también, bueno, va a depender mucho de los autores que ustedes tengan en consideración, pero que sobre todo recordemos que al ser condicionantes o condicionales hablan de que puede haber una mejora. Algunos autores manifiestan que la coordinación y la flexoelasticidad es involutiva, por lo que ellos la consideran fuera de la parte de los condicionantes. Por otro lado, algunos otros autores mencionan que si aunque sea mínima la parte de la mejora atendiendo al entrenamiento, sí se debe de considerar condicionantes. En este caso, no hay ningún inconveniente, solamente hay que tener en consideración que las tres primordiales son fuerza, resistencia y velocidad, y vamos a tener como la fuerza como la madre de las capacidades. Entrando en cuanto a los microciclos se refiere, recordemos que nuestra unidad de entrenamiento va a durar 6 días, obviamente atendiendo al principio
progresivo de las cargas o ondulatorio de las cargas, ya que aunque estén los objetivos trazados, vamos a tener que atender a la intensidad. Entonces, no va a ser una unidad de entrenamiento que se va a repetir. ¿Por qué? Porque los contenidos van a ir variando. Los contenidos van a ir atendiendo al objetivo y atendiendo a la intensidad. Es por eso que es importante ya empezar a trazar el plan de cargas de entrenamiento, en cuanto podríamos irlo manejando también por microciclos. Ahora, el microciclo estará compuesto por varias sesiones de entrenamiento o unidades de entrenamiento, como yo bien mencioné anteriormente, va a ser por 6 unidades de entrenamiento. Vamos a tomar en consideración a Bompa, en donde él desglosa los microciclos como desarrollador general, desarrolladores específicos, de choque o de impacto, los de recuperación, los de competición y los de descarga. Si se dan cuenta, eh, están muy correlacionados con la periodización del entrenamiento. Entonces va a ser muy fácil y muy digerible poder correlacionar los nombres de los microciclos con las etapas de entrenamiento, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo del factor de intensidad de un atleta en cuanto a los microciclos se refiere, tomando en cuenta igual 6 días a la semana de trabajo y variamos obviamente la parte de la intensidad, la desglosamos en baja, media y alta y obviamente consideramos siempre el descanso. Recordemos que la parte de la recuperación es sumamente importante, es por eso que también mencioné el principio de supercompensación como parte imprescindible para poder considerar y poder hacer la estructura de la unidad de entrenamiento. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, que es un ejemplo básicamente, eh, son 6 microciclos, aquí creo nada más vienen 4, nada más quiero que vean cómo se dosificó la carga y buscamos un objetivo, en este caso era un objetivo de desarrollo a la fuerza rápida y buscábamos una resistencia específica. Y como siempre lo he mencionado, buscamos también no alterar la parte cuantitativa en cuanto a la densidad se refiere y como bien leemos aquí, perfeccionamiento de los elementos técnicos. Significa que muy probablemente este microciclo está diseñado para alguien que ya tiene edad deportiva, que no es alguien de iniciación, es alguien que ya tiene edad deportiva, toda vez que maneja la parte de perfeccionamiento. Entonces, más o menos así también me gustaría que lo empezáramos a trabajar, para, si se dan cuenta, pues está muy simple, muy fácil de interpretar, y va a ser muy fácil poder determinar los días en cuanto a los chicos van a tener cargas de entrenamiento altas, máximas, y otras de calidad media o inclusive baja. Aquí está otro ejemplo. Aquí podemos ver también un ejemplo de un microciclo. Por ejemplo, miren, por ejemplo, el primero es un microciclo claramente de alto, de impacto, en donde lunes y martes está trabajando de carácter de intensidad alta. Posteriormente hay un trabajo medio, que no significa que prácticamente se pueda descansar, trabajo medio. Recordemos que la intensidad la podemos clasificar tanto por el estímulo, el esfuerzo que hagamos para sacar el estímulo, pero también la intensidad la podemos considerar dentro de los parámetros cognitivos. Si a un alumno le cuesta, vamos a poner ejemplo, le cuesta trabajo hacer un ejercicio de coordinación, para él es complejo, aunque para otros sea simple, muy probablemente para él la intensidad va a ser alta precisamente por la interpretación y por el trabajo cognitivo que está teniendo para poder desglosar y desarrollar el trabajo. Entonces también hay que tenerlo en cuenta y por eso también es importante no etiquetar a los ejercicios. De repente podemos considerar un ejercicio de coordinación como parte del calentamiento, pero realmente está haciendo algo a nivel cognitivo para un alumno con algo de intensidad alta. Entonces eso también lo vamos a tener en consideración, pero bueno, creo que está claro. Entonces ahí también podemos ver un microciclo ya donde puede ser a lo mejor más estabilizador, media, alta, después baja, pues tenemos alta, media y alta, con el domingo en recuperación. Lo que vamos a tener que buscar es hacer un desglose bueno acerca de las cargas de entrenamiento para que los atletas cumplan. Ok, vamos a continuar. Una pequeña falla técnica.
Ok, vamos a hablar a las particularidades de los microciclos de entrenamiento como parte de las estructuras intermedias más importantes. Representan los primeros fragmentos relativamente acabados del proceso de entrenamiento. Los tipos de microciclos también y sus características varían en función de la elección del deporte, si es de largo periodo competitivo o si va a ser de periodo competitivo corto, también va a depender mucho de eso. Y también finalmente la estructura de los microciclos se determina por las características del deporte. Si bien sabemos en el boxeo, de repente hay un abuso acerca del microciclo de choque o de impacto, toda vez que las competencias de repente se dan de manera muy continua. Bueno, eso también lo tenemos que tener en consideración. También tener en consideración la parte del efecto residual, que creo que es clave en poder estructurar la periodización y sobre todo el desglose de las cargas de entrenamiento que hagamos y sobre todo también tomar en consideración la parte en cuanto a la supercompensación se refiere y hacer de estos microciclos de choque lo más cordiales posibles en función a que, bueno, todos sabemos que el boxeo opera metabólicamente hablando en cuanto a sustratos, a la parte glucolítica, como lo mencionaban algunos autores, que es glucolítico con tintes fosfagénicos y que generalmente la frecuencia cardíaca que se trabaja en deportes de combate, particularmente en el boxeo, oscila entre las 210 pulsaciones por minuto. Entonces va a ser muy importante que no abusemos de los microciclos de choque y que por el contrario atendamos particularmente a la competición y a la recuperación. Vamos a ver ahorita rápidamente, ya estamos por concluir, la secuencia óptima de los contenidos intrasesión del entrenamiento. Si estamos hablando de técnica y táctica, pues bueno, estos se pueden originar dentro de la primera fase de la unidad de entrenamiento, ya que consideramos la parte del aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica, con obviamente con una intensidad gradual, y el aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica a una alta intensidad. Luego entonces, si hay un factor que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza y el aprendizaje, debemos de considerar que el sistema nervioso central se encuentra en óptimas condiciones y esto lo podemos garantizar dentro de la primera parte de la unidad de entrenamiento. Es por eso que la escuela de boxeo se encuentra dentro de la primera unidad, dentro de la primera parte de la unidad de entrenamiento, pasando después de las adecuaciones morfofuncionales generales y específicas. Si deseamos trabajar velocidad, ese sería el momento ideal, ¿no? Posteriormente el desarrollo de la velocidad a corta duración, ya que no pudiera ser lo contrario, ¿no? Pudiéramos trabajar primero fuerza y luego velocidad. Creo que eso también está muy claro. Pero bueno, cuando hablamos de fuerza, vamos a hablar acerca de desarrollo de la fuerza reactiva, explosiva o fuerza máxima. Hay que hacer énfasis a qué tipo de fuerza estamos trabajando. Lo mismo va a pasar cuando trabajamos la parte de la resistencia. Desarrollo de la resistencia aeróbica láctica, desarrollo de la resistencia anaeróbica láctica o desarrollo de la resistencia aeróbica. Entonces, en este caso, igual tratemos de manifestarlo en cuanto a anaeróbica, pero también igual en su momento, pues ya en el momento de la ejecución o en el momento de dar la explicación a los alumnos, pues ya mejor referirla por sustrato energético. Fuerza de resistencia, pues normalmente, generalmente, pues ya se viene en la parte final o en la parte final, la parte medular o en la parte final, donde entonces ya hay desarrollo a la fuerza de resistencia, desarrollo a la fuerza de resistencia con cargas bajas, y por último, pues desarrollo a la resistencia que bien pudiera ser considerada resistencia aeróbica o oxidativa, y esto pues obviamente pues por todo el efecto que viene ya desglosando la unidad de entrenamiento. Es básicamente esa sería la secuencia óptima de los contenidos intrasesión. Y pues bueno, hasta aquí vendría acabando lo que es esta parte introductoria en cuanto a las capacitaciones se refieren. Cualquier duda, por favor, háganmela saber por medio del grupo o por medio del chat privado, no tengo ningún inconveniente, o de manera presencial el día de mañana. Espero haya sido de gran ayuda y sobre todo ahorita vamos a ver ya por último la unidad de entrenamiento que nosotros vamos a estar trabajando, en donde básicamente va a ser muy sencilla, no nos vamos a meter en conflicto en cuanto al desglose, muy práctica, y bueno, vamos a encontrar aquí, obviamente, el título de que tiene que tener del BTED,
Vamos a encontrar la unidad de entrenamiento, microciclo 1, porque vamos a trabajar por microciclos, la fecha, la etapa y los grupos que vamos a atender. Los objetivos generales, en este caso, el desarrollo de las capacidades físicas adaptadas a la práctica de boxeo. Como menciono aquí, desarrollo, me está hablando entonces un indicador de que es gente de iniciación. Estamos probablemente hablando de un microciclo introductorio, de adaptación o de ajuste, dependiendo del autor. Y vamos a encontrar también ya que el desglose tanto de tareas como de contenidos. Aquí tarea, pues obviamente pase de lista, informe de los objetivos, vamos a hablar acerca de qué va a ir, en este caso, la unidad de entrenamiento. Vamos a atender a las adecuaciones morfofuncionales generales que contemplan la movilidad articular, calentamiento general y calentamiento específico. Y vamos a también tomar en cuenta protocolos de hidratación cada 20 minutos. Posteriormente, en la parte medular, ya, que es la parte principal justamente en nuestra unidad de entrenamiento, vamos a hablar ya, o vamos, perdón, a realizar actividades en base al desarrollo de las capacidades físicas con predominio a la fuerza. Y al último, pues la parte final, los contenidos ejercicios de vuelta a la calma y de flexoelasticidad. Vamos a tener en consideración un método de control que va a ser el chequeo de la frecuencia cardíaca. También propongo que se haga el chequeo de la frecuencia cardíaca cuando lleguen los chicos para tener una frecuencia cardíaca de reposo y tener una frecuencia cardíaca de entrenamiento. Asimismo, esta frecuencia cardíaca nos va a ayudar a determinar si están trabajando sobre el umbral, sobre la parte de la intensidad que nosotros ya con anterioridad tengamos establecido. ¿Verdad? Pues básicamente, si se dan cuenta, va a estar muy sencilla. La parte estructural del desglose cumple con los parámetros establecidos por el organismo que nos rige y sobre todo que va a ser de fácil entendimiento y que cualquiera de nosotros va a poder elaborar. Pues bien, hasta aquí la parte de la unidad de entrenamiento. Espero haya sido claro y cualquier cuestión que hagas sobre. Cuídense mucho y gracias.